Buenas tardes, yo soy Wendy DeBoer y soy directora de programas académicos en UC Mexas. Antes que nada, quisiera decirles gracias a todos por venir a este evento hoy y participar en el simposio. Cuando algo es lo mejor de lo mejor, mis hijas dicen que es el best day ever. Y lo dicen como si fuera escrito totalmente en mayúsculo, como best day ever. Para nosotros en UC Mexas, hoy es el best day ever. Nos sentimos muy afortunados de apoyar a un grupo de estudiantes tan sobresalientes como ustedes, y es un privilegio trabajar con ustedes y para ustedes cada día. Pero en este día en particular, este día es lo mejor de lo mejor. Puedo decir mucho acerca de él por qué, pero en un sentido muy sencillo, la belleza de este día está enraizado en algo muy básico. Es simplemente en estar juntos, en tener la oportunidad de participar en conversaciones sinceras e importantes y compartir experiencias e ideas. Ojalá tuviéramos más oportunidades así con ustedes, pero agradezco mucho el tiempo que tenemos hoy y el esfuerzo y tiempo que les tomó llegar aquí. Ciertamente, el tiempo que tenemos hoy es limitado, pero vemos el simposio como un principio o punto de partida para conversaciones y actividades colaborativas en el futuro. Si hay una manera en que podemos, en UC Mexas, asistirles en continuar las conversaciones, contactos, colaboraciones de hoy, absolutely. Yes, we are in. Bueno, en organizar los dos paneles estuvimos pensando generalmente en dos periodos de la vida académica, el periodo de buscar trabajo y el periodo después, cuando se desarrolla una carrera profesional, binacional e internacional. En mi propia mente, pienso en este panel of International Research and Scholarship un poquito más informalmente como what to do and how to be awesome once you get the job. Y lo bueno es que tenemos un panel de personas totalmente awesome para decirles cómo. Una de estas personas increíbles es profesor Alert Brown Gort. Él es bien reconocido por su trabajo en México y los Estados Unidos y es la persona ideal para moderar este panel de investigadores y académicos. Él es un buen amigo de UC Mexas y es el director general de Casa de California en México, que es parte de la Universidad de California. También es Senior Fellow in the Institute for Work and the Economy in Chicago y es profesor visitante en el Departamento de Estudios Internacionales en el ITAM. Anteriormente, ocupó puestos en the University of Texas at Austin, Columbia University en New York, y Televisa. En estas capacidades ha trabajado con gobiernos e instituciones a través de Latinoamérica y Norteamérica. Gracias, Profesor Brown Alert. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, bienvenidos al panel de investigación ¿cómo diríamos? Scholarship. Avance académico internacionales. Es un placer tener conmigo un panel verdaderamente distinguido. Nada más los voy a presentar como están y los voy a permitir que ellos les digan un poco acerca de sus experiencias. Cada uno de ellos va a hablar aproximadamente 5 minutos, somos académicos, ya sabemos cómo funciona esto, más o menos. Entonces, cada uno de ellos va a hablar 3 minutos. No, cada ellos van a hablar rápidamente y después vamos a entrar más en una conversación porque yo creo que la riqueza del panel es tal que verdaderamente podremos sacar más simplemente fluyendo de un lugar, de un tema al otro. Al final dejaremos unos 15 minutos para preguntas y respuestas.
Bueno, gracias por estar aquí. Como dijo Wendy, yo soy el director ejecutivo de la Casa de la Universidad de California en México. Como dice la frase trillada, nuestra casa es su casa, pero en este caso verdaderamente sí lo es. Si están en México, si necesitan alguna cosa, por favor acudan a vernos y con mucho gusto les vamos a ayudar. Quiero hacer dos observaciones bien rápidas antes. Primero, estamos aquí hablando en español, pero muchos de sus estudios son en inglés. Ya sabemos cómo funciona esto, entonces lo que el espíritu les diga, por favor, sírvanse a comunicarse en el idioma que más prefieren. La otra cosa que les voy a decir es, en lugar de tomar tiempo para aplaudir cada vez que ellos hablen, ya sabemos que son buenísimos, entonces les voy a pedir que aplaudan ahorita. ¿Aplaudan? Gracias. Y al final les van a dar un gran aplauso. Ok, muchísimas gracias. Es para mí un verdadero placer introducirles aquí a mi izquierda al doctor Joaquín Salas Rodríguez, quien es un profesor del Centro de Investigación y Ciencia Aplicada en el Instituto Nacional Politécnico, Instituto Politécnico Nacional, perdón, la IPN, híjole, qué feo, perdón. Junto a él, el doctor Guillermo Aguilar, quien es Professor and Chair, Department of Mechanical Engineering, y como Ezequiel había mencionado antes, un profesor que verdaderamente da todo para los estudiantes, tanto aquí como en México, y es un verdadero amigo de los estudiantes mexicanos. Le sigue Vivian Mathieu, del el director de estudios graduados del Departamento de Español y Portugués de UC Irvine, y al lado de ella está la doctora Mónica Martínez, quien es, como se me salieron de orden, la doctora Mónica Martínez Buelemos, quien es profesora asistente del Departamento de Ingeniería Mecánica, Chemical and Environmental Engineering, ya ven, el espíritu me sigue, aquí en UC Riverside. La doctora Elena Centeno García, directora del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí sí lo conseguí por fin. La doctora Consuelo Mogardo Valle, quien es del Centro de Investigaciones Cerebrales en la Universidad Veracruzana, y finalmente la doctora Gabriela Parra Olea, quien es del Instituto de Biología también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y con eso, Joaquín, te doy la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Pues yo creo que yo ahorita estoy recordando más o menos la etapa en la que ustedes estuvieron, ¿no? Yo hice mi maestría en el CIMBESTAF, soy producto 100% nacional, pero la tesis de maestría me tocó hacerla en Francia. Viajé a la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones y luego hice mi doctorado en el Tecnológico de Monterrey. Y en el programa se contemplaba una estancia de 1 año en Stanford. Digamos, ya que yo llegué y conocí, me agarré así como sabandija y no me sacaron más que después de 3 años. Más o menos quisiera como poder transmitirles esa etapa de mi vida, ¿no? Pues ahí conocí a Niels Nilsson, a John McCarthy, que pues ahí junto con Marvin Minsky pues eran los padres del término de inteligencia artificial. Fui colaborador de Jean-Claude Latombe y conocí a Osama Khatif, o sea, él trabajaba ahí las madrugadas. Ahí conocí también e hice migas con Héctor García Molina, que es un compatriota y pues autor de mi libro de texto de base de datos. Luego pues me topaba ahí de vez en cuando con Donald Knuth, creador de este editor de texto pues que luego ustedes utilizamos tan seguido, ¿no? Entonces, pues Daphne Koller, que fundó hace poquito
Coursera y está causando tanto impacto, estaba llegando en esas épocas a Stanford. Entonces, regresé a México y me incorporé como profesor del Tecnológico de Monterrey. Sin embargo, después de 6 meses de trabajar como profesor, me despidieron. Una cosa que, o sea, yo decía, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Entonces, yo creo que fueron muchos factores, ¿no? Pero aquí el punto que yo quisiera traerles es que posiblemente eso haya sido como la lección más importante profesionalmente en mi vida y me da mucho gusto que haya ocurrido tan temprano. O sea, fue para mí como una especie como de baño de humildad, ¿no? Que creo que me sirvió mucho. Y eso lo quería comentar porque, o sea, seguramente aquí estamos como viviendo ese sueño, ¿no? Y creo que sí es muy importante cómo es que uno actúa enseguidita de comenzar ese proceso ya estando en una posición. Las experiencias internacionales que he tenido han sido fabulosas y estoy seguro que ustedes transcurrirán por este proceso. Yo realicé estancias en Xerox PARC, un par de ellas he estado en Oregon State University, en el Centro de Visión por Computadora en Cataluña. Xerox PARC es este lugar así también bien mágico, ¿no? Ahí se inventó la interfaz gráfica, una de las primeras computadoras personales, el mouse. Luego llegó Steve Jobs y parece que hizo negocio con eso. Pero el caso es que estas oportunidades me dieron pues una gran palanca para mi desarrollo profesional. Por ejemplo, con Bogdan Raducanu, que conocí en España, sigo coasesorando estudiantes, escribiendo artículos. Este domingo tenemos que enviar uno. La semana que entra tenemos que enviar otro con Klaus Putman de la Universidad Estatal de Oregon. Pero aquí yo quisiera traerles a colación que mucho de esto es por el esfuerzo como de lo que se hace aquí. UC Mexus me ha aprobado un par de proyectos para trabajar con Roberto Manduki de la Universidad de California en Santa Cruz y con quien iniciamos esta cuestión de hacer tecnología de asistencia para los discapacitados visuales. Unos fondos MIT con CONACYT me permitieron trabajar con Zaira Vela, que por allá por el 2012 me introdujo con la tecnología de los drones y digamos, la capacitación fue muy interesante, ¿no? El tipo de trabajo que nos apoyó a realizar pues fue fabulosa y ahora constituye pues base muy fundamental de lo que ahora hacemos. Entonces, aquí la lección que yo traía es que en México he encontrado oportunidades muy grandes, ¿no? Que dado las fortalezas que tiene, por ejemplo, en términos de los lazos familiares, de las tradiciones culturales, el sabor, la comida, yo he encontrado ahí cosas inigualables, ¿no? Aquí lo que quisiera dejarles de mensaje es que, o sea, seguramente ustedes encontrarán su camino. Por ahí antes de venir escuché unas estadísticas que si ustedes están pensando en quedarse en la industria, contrario a lo académico, tienen un 90% de chance de quedarse en Estados Unidos. Pues ustedes encontrarán su camino. Lo que quisiera decirles es que a mí en lo personal, México es un país que nos necesita y donde como profesores investigadores podemos tener un desarrollo profesional muy interesante como el que les platicaba. Entonces, por ejemplo, en mi estancia en Stanford, que duró 3 años, conocí a Carlo Tomasi. Él es profesor de visión por computadora y tiene altos estándares profesionales muy altos. Su ética de trabajo y su actitud personal me han servido como inspiración. Él ahora está en la Universidad de Duke. Yo tengo un proyecto con un profesor, Sertak Karaman, en el MIT, y camino a Boston, voy a pasar a visitarlo allí a su casa. En Boston voy a trabajar con Sertak en otro artículo y con Mariano Lizarra, que trabaja para MathWorks. Con él estamos haciendo tecnología para los vehículos aéreos no tripulados. Entonces, la lección aquí que les traía es que uno puede tener una vida
personal muy enriquecedor en México, con el impulso profesional que traen las colaboraciones con científicos del más alto nivel, donde quiera que esto se encuentre. Entonces, en resumen, es que yo creo que trabajo, honestidad, un aprecio crítico y un agradecimiento por el apoyo que el país nos ha brindado y la búsqueda activa de oportunidades de crecimiento pueden sentar muy bien las bases para hacer un desarrollo de una carrera profesional. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Ya van a tener oportunidad, no se preocupen. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. ¿Me oyen? ¿Sí está bien? Ok. Pues bien, rápidamente les voy a comentar. Según nos pidió Alert, quería que habláramos sobre la experiencia internacional que hemos tenido para establecer una carrera, las instituciones en ambos lados de la frontera que han tenido o jugado un papel en ello, y finalmente las personas que nos ayudaron a salir adelante. Entonces, de manera así breve les comento, yo fui estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudié mi carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y en el 93 que terminé, me vine a estudiar mi posgrado a la Universidad de California en Santa Bárbara, inicialmente sin tener una idea muy clara si me interesaba continuar con mi doctorado o no. Vine a estudiar mi maestría. Una vez que iba como a la mitad de ese camino, decidí que la investigación era algo que realmente me apasionaba, así es que tomé la decisión de terminar la maestría, pero continuar también con el doctorado. Hablando de instituciones que tuvieron mucho que ver, bueno, primero desde luego la UNAM, que me dio la oportunidad de formarme ahí como ingeniero, y después incluso de apoyarme financieramente para venir a hacer aquí yo mis estudios. Yo no fui becario de UC Mexus CONACYT, como todos ustedes lo son. En ese entonces la UNAM daba algunas becas para estudiantes de doctorado, y así es que esa institución definitivamente jugó un papel importante en el apoyo que recibí. Mi intención original era regresar a México a desarrollar allí mi carrera profesional. Desgraciadamente tuve, por fortuna o mala fortuna, depende cómo lo vea uno, me gradué en el año donde tuvieron una huelga de como un año, que realmente le dio al traste a todos mis planes de volver en el 99. Así es que pues tuve que improvisar algo que me llevó a buscar una posición de postdoc en donde hubiera realmente, y fue cuando conocí al doctor Enrique Lavernia, el jefe de Vivian, que es ahora el Provost y Executive Vice Chancellor de UC Irvine. En ese entonces él era jefe del Departamento de Ingeniería Química también ahí en UC Irvine, y pues él me extendió la mano. Él es originalmente cubano, pero se crió en Puerto Rico, y me dijo, bueno, pues mira, tengo una oportunidad, se trata de algo que no has hecho tú hasta ahora, es de ingeniería, es del tipo de cosas que has hecho, pero es algo nuevo y vas a tener que trabajar muy duro y ponerte al corriente y aprender de esto por ti solo. Pero bueno, pues beggars are not choosers. Entonces tomé esa oportunidad y le doy muchas gracias, porque realmente debido a esa oportunidad que me dio es que pude empezar mi carrera en cuestiones que tienen que ver con ingeniería biomédica y láseres aplicados en medicina, que es lo que sigo haciendo hasta la fecha. Después de estar ahí unos años, se abrieron las oportunidades ya de buscar plazas como profesor, y aquí en Riverside estaban justamente creciendo el departamento de ingeniería mecánica, así es que me pareció una buena oportunidad, solicité, me seleccionaron, y desde el 2003 pues estoy aquí en esta institución que realmente me ha dado muchas oportunidades y me ha permitido llevar a cabo mi carrera profesional hasta ahora. En cuanto a algo que quisiera enfatizar y un poquito para conectarlo con las cosas que decía Joaquín aquí junto a mí, es que desde un principio, desde que yo era estudiante de doctorado y aún sin saber en dónde iba a terminar,
para mí sí fue era un firme propósito el mantener una relación con mi país natal. Yo desde estudiante buscaba ir a conferencias que se llevaran a cabo en México. Cuando fui postdoc en UCI fue cuando conecté con UC Mexus para ver de qué manera podía, por un lado, participar y por otro lado también beneficiarme de sus programas. Y una vez que estuve aquí en Riverside, pues con más razón, puesto que estaban aquí, ¿no? Y conocí a Wendy y a Andrea y a mucha gente, y fue realmente un placer darme cuenta que había muchas cosas que yo estaba haciendo en mi carrera, pero que al mismo tiempo podían tener impacto sobre las vidas de otros muchachos que, como yo, habían decidido venir a estudiar a Estados Unidos. Y solamente para citar a alguien que fue también muy instrumental en mi formación, que realmente no fue mi profesor, ni siquiera trabajaba en la universidad, pero fue alguien que me abrió sus brazos cuando llegamos a Santa Bárbara, mi esposa y yo, hermano de un académico en la UNAM, y nos veíamos de vez en cuando, y cuando le platicábamos sobre nuestra disyuntiva de si debíamos de volver a México y ya, sobre todo acercándonos a la fecha del final de mi doctorado, me dijo una vez, ¿sabes qué, Guillermo? Uno no es de donde nace, sino de donde la hace. Y así es que en la medida en la que tú sigas comprometido con la causa que tú persigues y con la gente que quieres apoyar, puede ser que hagas más para México estando aquí que estando allá. Así es que no te sientas mal si al final el camino de la vida te lleva por ahí y te quedas en este país. Mientras estés comprometido siempre vas a estar contribuyendo al desarrollo profesional tanto de estudiantes como instituciones en México. Y eso efectivamente es lo que he venido haciendo hasta la fecha y me siento muy orgulloso de eso. Gracias, gracias por la invitación, gracias Guillermo. Y bueno, voy a platicarles un poquito de mi trayectoria. Yo soy de México, en realidad siempre tuve una vida un poco binacional porque crecí en Baja California Sur, en La Paz, pero estudié la licenciatura en UC Berkeley. Cuando me gradué de UC Berkeley en literatura y en historia, no sabía muy bien qué quería hacer, estaba bastante perdida, me gradué muy joven, me regresé a La Paz y de casualidad resultó que una profesora de la UABCS, de la UABS, renunció a 2 clases de literatura una semana antes de que empezaran las clases. Y estaban desesperados y me dieron las clases. Entonces empecé a enseñar creo que si acaso tenía 21 años era mucho, y fue una experiencia traumática, pero también muy buena. Es decir, que me di cuenta simultáneamente lo mucho que me encantaba enseñar y en realidad lo poco que sabía. Y eso me motivó a buscar programas de doctorado. Hice el doctorado en Harvard, en la costa este, y después de terminar el doctorado ahí, conseguí un puesto en Nueva York, en la Universidad de Fordham, y eventualmente tuve la suerte de que pude, siempre tratando de volver a acercarme a México, llegué aquí a la Alta California, the Greater Mexico, cuando se abrió una posición en UC Irvine en el 2011. Entonces, escuchándolos esta mañana, quiero simplemente hablarles un poco de mis primeras experiencias investigando y haciendo viajes de investigación. En este caso era para mi tesis de literatura, trabajo lo que es crónica urbana, sobre todo en los periodos de las vanguardias, los años 20, 30, y para mi tesis de doctorado quise trabajar sobre el cronista Salvador Novo, por lo cual me fui a la Ciudad de México, me metí en la hemeroteca y estuve buscando muchos de sus artículos y de sus crónicas, y ese fue digamos uno de los primeros viajes de inmersión que pude tener en la UNAM, la institución con la cual siempre me he vinculado más en México ha sido con la UNAM, porque ahí está la Hemeroteca Nacional y ahí hay toda clase de documentos en que uno se puede quedar una eternidad leyendo hasta que te corran por las noches. Y en realidad fue una experiencia en que aprendí muchísimo y aprendí mucho qué no hacer. Y estoy pensando en tu recomendación de hablar de nuestros errores, ¿no?
mi primera estancia fue de 1 mes y medio más o menos. Llegué a clavarme en la biblioteca y llegué muy tímida, llegué muy penosa, llegué con el clásico imposter syndrome, ¿verdad? Que a muchos se nos tarda en quitarnos, si es que se nos quita alguna vez. Y en realidad me tardé casi 1 mes en atreverme a mandar correos o a llamar a gente que podría ayudarme. O sea, gente que había trabajado Novo o gente que tenía contactos en la hemeroteca. Me tardé todo ese tiempo. Fue tiempo perdido. Por suerte han habido muchos viajes después y son contactos que logré hacer que siguen conmigo hasta ahora. Pero el consejo más importante que yo daría, sobre todo para alguien que está haciendo un primer viaje de investigación en un ambiente que no es el suyo, es de no pierdes nada. Escribe antes de ir, contáctate con gente antes de ir o contáctate con gente llegando. Porque sobre todo en México lo que me pasó es que al final de mi estancia platiqué con alguien que me dijo, ¿necesitas tal cosa? ¿Y por qué no hablaste con fulanito? ¿Y por qué no fuiste a este otro archivo? Y yo, ¿cuál archivo? Y entonces había un montón de cosas que yo no sabía ni que existían, que estaban ahí esperándome. Y obviamente, pues por suerte pude volver, ¿no? Pero ese sería, digamos, el primer consejo, de no tener esa timidez que en realidad no lleva a absolutamente nada y que muchos estudiantes graduados tienen y muchos profesores a veces seguimos teniendo. Entonces, no te sirve de nada. Hay que deshacerse de eso. El otro error, fallo, digamos, que tuve y tengo, es que soy muy distraída. Y eso cae, por suerte eso va a llevarme a uno de los fallos exitosos. Me distraigo muy fácilmente. Entonces estaba yo buscando, en este caso era una revista de los años 20 que se llama El Universal Ilustrado, buscando información sobre Salvador Novo, y me topaba con un nombre extraño, Cube Bonifant, que yo no sabía ni qué era, hombre o mujer, y escribía unas crónicas divertidísimas. Y luego me fui dando cuenta que en las notas que tomaba en la computadora había 20% de Novo y 80% de esta otra figura misterio. Entonces, to make a long story short, resultó ser una cronista que había escrito muchísimo, por décadas, miles y miles de artículos tenía desparramados por todos los periódicos de la Ciudad de México, por muchísimos periódicos. Luego en los años 30 se volvió crítica de cine y eventualmente acabé editando una selección de sus crónicas, de unas 200, un poco más crónicas de ella, y fue para mí fue algo lo siento que fue un logro, verdaderamente, porque logré que se leyera, que se reconociera una voz que no se había reconocido antes. Y eso fue, yo creo que un fallo o un éxito debido a un fallo que es la distracción. Entonces, van a decir que doy muy malos consejos aquí. Primero, en vez de enterrarse en la biblioteca, vayan a tomar cafés con gente y distráiganse de su objetivo. No me van a volver a invitar, creo. Pero en realidad yo creo que esa es la clave de tener esa flexibilidad, de dejarse llevar de tener la mente abierta a otras cosas que pueden suceder, a conversaciones inesperadas que te pueden llevar hacia nuevas ideas o hacia nuevos archivos, o en mi caso también tuve suerte hacia nuevos espacios donde publicar, nuevos lectores. Cuando uno termina la tesis de doctorado, no solo tienes que enfrentarte al hecho de que necesitas conseguir trabajo, pero en el caso de alguien de humanidades es que ahora no hay nadie obligado a leerte. Cuando estás escribiendo una tesis, tienes tu director de tesis, tus lectores, tus asesores que están obligados a leerte. Ya cuando te gradúas, nadie está obligado a leerte. Entonces tienes que, digamos, crear tu propio comité de colegas, y ese comité de colegas se crea a través de esas redes que uno logra desarrollar en viajes de investigación, entre otras cosas. Entonces, mantenerse abiertos a conversaciones inesperadas, a encuentros inesperados y digamos, a cambios de trayectoria. Como lo mostraste esta mañana, puedes empezar estudiando pájaros y terminar estudiando sociedades. Y es un gran logro que no solo nos enriquece como investigadores, sino que puede ser un enriquecimiento social muchísimo más amplio.
Entonces, bueno, por ahora les dejo con eso, antes de que digan que les estoy dando puros consejos de distraerse y de tomar café u otras cosas cuando se van de viaje de investigación. Pero en realidad yo creo que esa es la esencia, tratar de, sobre todo en un momento en que todos tenemos muchas presiones de tiempo, tenemos que terminar la tesis, el doctorado en 5 años, tenemos que publicar para tener el tenure, tenemos que tener un ritmo de rendimiento muy alto y muy específico, tenemos que cumplir con muchas metas específicas. A veces siento yo que esa presión de tiempo puede ir al detrimento de la creatividad y de la curiosidad. Y entonces de justamente aprovechar estas oportunidades de investigación, aprovechar salir de su propio entorno, estar en otro entorno académico para poder, digamos, empaparse de esas otras perspectivas y tener la flexibilidad de acercarse a preguntas inesperadas y momentos inesperados. No aplaudan. Bueno, antes de empezar le quiero agradecer a Wendy, pues por todo su apoyo y todo lo que ha hecho. Yo mi primera, ahora sí que interacción con UC Mexus fue hace unos años, como 3 años, porque yo estaba a punto de graduarme y esta ansiedad de ahora conseguir trabajo estaba al tope y yo tenía muchísimas ganas de hacer un postdoc con alguien con Eckhart Mayberg en UCSB. Y él me dijo, pues sí, pero no tengo suficiente funding para traerte, entonces tienes que conseguir al menos tanta cantidad, ¿no? Entonces me acuerdo que fui a llover UC Mexus y creo que le mandaba mails a Wendy cada día. Y con muchísima paciencia me ayudó muchísimo. Me acuerdo que en aquel entonces yo nunca había pedido funding a CONACYT, no había tenido beca con CONACYT cuando hice el doctorado en Caltech. Y me acuerdo que en ese entonces estaba la regla que sí. Entonces me acuerdo que dije, pero ¿cómo? ¿Por qué? No es justo, etcétera. Entonces, bueno, aunque no se me haya hecho aún tener una conexión formal con UC Mexus o con CONACYT, de cierta manera siento que sí, la tuve. Yo no tengo una trayectoria ni reconocida ni larga. La verdad no me describiría como awesome, sino como made it, barely. Yo me gradué hace 2 años. Yo soy egresada de la UNAM también, en Ingeniería Mecánica. Y digo, no sé aquí cuántas mujeres hayan ingenieras que hayan salido de la UNAM, pero digamos que no fue un ambiente fácil. Y solamente por haber salido de ahí, yo lo considero un logro. Y bueno, eso no solamente es en la UNAM, pero también en el mundo, ¿no? Y hasta ahorita me ha tocado verlo y bueno, con todo este movimiento de que por fin las mujeres ya tienen mayor voz y equidad, pues sí, reconocerlo, que la verdad es que es cierto, que desde que estuve sentada en una clase, ¿no? Me tocó que un compañero me dijera, oye, ¿sabes la pregunta a tal problema de la tarea? Y sí, tal, no, tú Andrés, que tú que sí sabes pensar, ¿no? Pero eran amigos míos, o sea, amigos con los cuales yo me iba a tomar café o al lunch y lo decían y ni siquiera se daban cuenta, ¿no? Incluso hoy en día, ¿no? Cuando estoy comiendo lunch en alguna conferencia y no raramente soy la única mujer, toca que alguien diga un comentario estúpido que no lo piensan, ¿no? Entonces, bueno, yo me he preguntado mucho y es algo que también tengo muchas amigas que no siguieron un camino académico y bueno, yo tenía es algo que yo siento que me apasiona, el poder incrementar el porcentaje de mujeres que no solamente estén en la academia, pero en ingeniería como tal, ¿no? Yo doy clases y veo que está muy lejos todavía de ser 1 a 1 o cerca de 1 a 1. Entonces, por medio de las redes sociales, todo esto, como había intentado durante mi primer año de ser profesora, como que compartir un poco de lo que es ser profesora en ingeniería mecánica, ¿no? Pero entonces muchísimas amigas me acuerdo que me dijeron, pero ¿por qué compartes lo bueno cuando hay un montón de cosas malas, ¿no? Que solo nosotras sabemos que pasan, ¿no? Entonces, bueno, esto lo comento por ustedes, ¿no? No solo mujeres o hombres,
de pensar cómo es que a nosotros, nuestras primas, hermanas, o desde que somos pequeños, por qué nos es tan difícil, ¿no? Todavía sentirnos iguales, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es un problema que va a tardar muchísimos años, pero si todos estamos conscientes, yo creo que en algún día, ¿no? Y bueno, ya en cuanto a la carrera profesional, yo estoy eternamente agradecida a la UNAM. Ahí me formé, ahí me impulsaron gente que ahora sí, yo creo que fue suerte, que tomé sus clases y se me acercaron y me dijeron, ¿qué has pensado hacer? Y yo en la baba, no sé. Entonces yo descubrí que me encantaba la dinámica de fluidos y estuve haciendo investigación con Roberto Zenit en el Instituto de Materiales y él fue el que me metió la idea de sal, haz una estancia donde puedas, me llevó a conferencias donde normalmente nadie lleva a niños de licenciatura y fue un mundo para mí y me encantó y siempre, sí, la UNAM ocupa pues, un lugar muy importante en mi vida por eso, ¿no? También me di cuenta llegando a Caltech que la UNAM se defiende muy pero muy bien. Las clases que tomábamos a veces eran peores a las que yo había tomado en la UNAM y la verdad es que sentí que salí muy bien preparada sin haber pagado un céntimo, ¿no? Comparado con lo que se paga aquí. Entonces, de cierta forma también me interesa y en un futuro también quiero apoyar más a cómo puedo yo desde aquí, como dice Guillermo, ayudar a gente de la UNAM, ¿no? Tanto alumnos como profesores mediante colaboraciones formales en investigación. Y bueno, yo para terminar, hace muy poco que salí, ¿no? Entonces entiendo muy bien esta ansiedad de ¿y ahora qué hago? Y un consejo que me dio mi tutor del doctorado, aunque yo tenía muy claro que yo quería seguir un camino, si no académico, al menos pegado a la investigación, recuerdo que él me dijo, tú ve y aplica a todo lo que puedas, aunque nunca te imagines que, aunque no te veas ahí, ¿no? Es ahora sí que una oportunidad que la tienes ahorita, que nunca más. Entonces me acuerdo que apliqué, sí, a Google, a cosas que hasta me da pena, Goldman Sachs, digo, sí, o sea, como que dije, un momento de locura, ¿por qué no, ganar dinero y que te valga el mundo? ¿Por qué no? Y la verdad es que sí lo recomiendo, porque una, y me pasa ahora, ¿no? Lo del imposter syndrome, digo, estoy sentada aquí, digo, ¿por qué me invitaron? Si esta eminencia está en Harvard, Stanford, se va a hacer papers a Boston el fin de semana, ¿por qué estoy aquí? Entonces, bueno, entonces salir al mundo y dar mi CV me enseñó dos cosas. Uno, que tienes que ser muy asertivo. Fue una feria de empleo y pues todo el mundo está dando sus CVs, ¿no? Entonces, pues me acuerdo que tenían 2 bonches y ponían el mío en uno, yo le decía, bueno, te doy otro para el segundo bonche, ¿no? Me decían, pero ¿por qué si yo lo estoy aquí organizando? Yo, bueno, nunca se sabe. Y quieran o no, esa insistencia me llevó a mi postdoc en JPL, a que me dieran entrevistas en Goldman Sachs, Google, YouTube, etcétera, ¿no? Entonces, como que de cierta forma me sentí un poco vindicada de, ok, ¿no? O sea, no estoy tan mal, o sí la puedo hacer si quisiera. Y también confirmó que lo que yo quería hacer era investigación. O sea, estaba yo estudiando para el examen de Goldman Sachs, y mi única motivación era ir a Nueva York un fin de semana. Dije, ¿para qué? O sea, mejor voy yo sola sin tener que estudiar esto que no me interesa en lo más mínimo. Entonces, bueno, eso es algo que yo no hubiera hecho si mi asesor no me hubiera dicho, pero yo creo que aprendí mucho de esa experiencia también, cómo te relacionas con otra gente, etcétera. Entonces, bueno, paso bien. Sí, muchas. Bueno, muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer que me hayan invitado a este evento. Yo sí he tenido relación con UC Mexus, como he sido beneficiada con 2 proyectos de los de UC Mexus de investigación con colaboraciones con una investigadora de aquí de UC Santa Bárbara. Y bueno, escuchando a Mónica me recordó también mis historias. Yo también soy ingeniera, nada más que como por mis canas, verán, creo que soy la senior aquí en esta mesa. Entonces a mí me tocaron las verdaderas dark ages en la ingeniería.
al grado de que yo estudié ingeniería en la Universidad de Puebla y no había baño de mujeres. Y fui a clases de ingeniería en la UNAM después, que tuve que llevar algunas materias de créditos que me solicitaron para hacer la maestría y tampoco había baño de mujeres. Entonces teníamos que salir corriendo hasta el CELE para poder ir al baño, así es que era bastante complicado. Ya, afortunadamente ya los pusieron. Y me tocó que profesores me reprobaran por ser mujer y varias otras experiencias, incluyendo pues también el acoso de los mismos compañeros, ¿no? Así es que, pero afortunadamente ya vamos cambiando. Ya en ingeniería ya nos vamos acercando un poquito casi al 1:1. En ingeniería geológica ya es 50-50, entonces ahí vamos progresando. Y bueno, pero también la parte bonita es que me tocó ser la primera mujer graduada de la escuela en la que yo estudié de ingeniería. Soy la primera mujer directora del Instituto de Geología. Es una institución que tiene 114 años de haberse formado. Y recientemente tuve el honor de que me nombraran la primera presidenta de la Sociedad Geológica Mexicana. Entonces, y les cuento todo esto precisamente porque salió el tema de género, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo lo he logrado? Sinceramente, jamás olvidando que a mí lo que me mueve es la pasión por lo que hago, ¿no? Han sido desagradables algunas experiencias, pero lo que uno tiene que enfocarse es en lo bueno, ¿no? Y esas experiencias, en vez de haberme matado la iniciativa, me dieron el coraje de que, no, ahora te voy a demostrar que soy mejor que tú, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar esas experiencias como, claro, si llegan a ser muy fuertes y muy difíciles, hay que hablarlo y hay que denunciar en un momento dado si tienen un problema grave, pero cuando son cosas que tienen que ver más con una cultura que poco a poco he ido cambiando, pues son cosas que mejor las usa uno como inspiración o como fuerza o energía para poder salir adelante y seguir adelante, ¿no? Eso es en cuanto a mi experiencia en el tema de género, ¿no? Y pues la verdad yo estoy muy contenta y muy orgullosa de que compañeros míos de trabajo que originalmente dudaban de mis capacidades por ser mujer, después fueron los que me apoyaron para llegar a ser directora, ¿no? Y es ahí en donde sabemos que si nos enfocamos en lo bueno, si mantenemos nuestra actitud y nuestra integridad como ser humano, llegamos porque llegamos y les damos una lección y cambiamos a la gente. Porque actualmente en el instituto donde yo llegué como estudiante de maestría y tuve algunos problemas por ser una de las pocas mujeres, pues ahora hay un ambiente muy cordial hacia las mujeres y ha incrementado considerablemente el número de investigadoras que tenemos. Entonces, la transformación se hace del lado de lo positivo, ¿no? Uno tiene que enfocarse en lo positivo, uno tiene que trabajar duro y uno tiene que mantenerse en eso. Y aquí va un tema que pienso que es delicado para nuestros jóvenes y es toda la presión que están teniendo en nuestro ámbito académico para publicar y publicar y publicar. Es que si no tienes los papers no te vamos a contratar, es que necesitas 20 papers porque el que viene detrás de ti tiene 30 y si no logras al menos 20 no te va a tocar. A mí eso me preocupa y creo que a todos los académicos que ya estamos a otros niveles nos preocupa muchísimo que todos nuestros organismos de evaluación, inclusive nosotros mismos caemos en esa trampa de la numeritis. Y aquí está habiendo un problema en el que podemos caer a volvernos maquiladores de artículos y a ser maquiladora de la ciencia y no productor de ciencia. Es difícil que yo les diga que no lo hagan porque es el juego que nos pone el sistema. De alguna manera tenemos que romperlo. Pero hay algo que sí es bien importante. Uno, nunca pierdan la visión de la ética. O sea, siempre hay que mantenernos en la ética. Siempre hay que mantenernos objetivos en lo que publicamos y siempre debemos de mantener claro el compromiso hacia la ciencia. O sea, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué busco con lo que estoy haciendo, ¿no? En mi caso, como geóloga, yo lo que quería era entender por qué rayos se forman las montañas, ¿no? Y esa pregunta fue así como mi motor que todavía, ahora digo, ¿por qué rayos se formaron las montañas? O sea, uno tiene que tener clara esa pregunta científica si uno quiere realmente ser científico, ¿no? Entonces, no pierdan los objetivos, necesita uno tener ese objetivo, ese motor
hacia realmente llegar a algo que nos satisface como ser humano. O sea, perder la humanidad de la ciencia es lo peor que nos puede pasar. Y estamos a punto de hacerlo, ¿no? Con todos los problemas que traemos ahora con la competencia, con la falta de empleo, en fin, ¿no? De alguna manera tenemos que medir para poder saber a quién le vamos a dar el trabajo, y a veces el número de artículos no es lo más recomendable para tomar. Otra cosa que quería comentarles y que de pronto, tengo aquí muchas cosas que pensé, pero que muchos los han tratado, pero hay algo bien importante, es que también perdemos la brújula sobre el tema de responsabilidad ambiental, responsabilidad ecológica. Alicia lo trajo a colación muy bien, pero lo perdemos también el punto de responsabilidad en la sustentabilidad. O sea, todo lo que hagamos de investigación lo hacemos con dos objetivos, es, bueno, cumplir con nuestro proyecto de doctorado, encontrar lo que queremos, a lo mejor si nos apasiona muchísimo, lo estamos haciendo por la pasión, pero de pronto en el camino se nos pierde esta nube de la sustentabilidad. O sea, lo que estoy haciendo, de qué manera, porque de veras la situación de crisis que vivimos no es una broma, y de crisis ambiental, de crisis social, etcétera, etcétera. Entonces, no debemos de perder esta perspectiva en lo que trabajamos, y también la responsabilidad social. Se nos va también eso de las manos, nos metemos demasiado en lo que es nuestro proyecto de investigación, que nuevamente a lo mejor nos apasiona muchísimo, a lo mejor no tanto, pero sí perdemos esta perspectiva de socialmente esto, para qué o cómo o de qué manera lo voy a poder aplicar, ¿no? Y el consejo que les daría al respecto es hacer una investigación más bien alrededor de problemas, o sea, identificar un problema que pudiera tener, y los problemas pueden ser muy teóricos, puede ser un problema de física cuántica, pero que lo veamos en la perspectiva de problemas que nos llevan hacia generar una sociedad mejor. O sea, ¿de qué manera le podemos dar esa perspectiva a lo que hacemos para movernos hacia una mejor sociedad? ¿Sí? Yo creo que no nos queda más remedio que todavía seguirle el juego al sistema, porque no podemos hacer otra cosa ahorita, que digamos ya nos paramos y hacemos una revolución y ya no más papers, sino calidad y no cantidad, ¿no? Y creo que a todos nos van a correr, pero sí movernos hacia ahí. O sea, nos tenemos que mover hacia ahí, hacia cuidar la calidad, hacia cuidar el impacto de lo que hacemos, pero ante estas circunstancias que sí tenemos el problema de sobrepoblación, de cambio climático, etcétera, necesitamos tenerlo con conciencia ecológica y con conciencia social. Otro tema que tenía yo por aquí era recomendarles, igual que todos, networking, y que busquen y que hagan contactos personales. Estoy totalmente de acuerdo, creo que salió en los dos paneles. Y además, otra cosa que también quería comentarles es que no está toda la información de las posibilidades de trabajo en las páginas web institucionales. Por eso el networking es importante, porque no está todo ahí. Y bueno, con esto le corto. Bueno, muchas gracias. Yo soy Consuelo Morgado. Muchas gracias, Wendy, por la invitación. Es para mí un honor estar aquí. Mi primer contacto con UC Mexus fue porque yo me vi beneficiada con un donativo con el que fue crucial para empezar mi laboratorio en México, después de que me regresé, después de estar 10 años en California, en UCLA. Yo soy egresada del Instituto de Neurobiología de la UNAM en Querétaro, y terminando el doctorado me vine a hacer un postdoc a UCLA, y ahí me estuve 10 años. Y algunos pensarán, 10 años de postdoc. Yo en algún momento pensé, ¿fue un error? Creo que no fue un error. Viéndolo en retrospectiva, siempre se aprende. Creo que el error sería estar en un lugar donde no se aprende, o donde uno ya está estancado, entonces eso sí es un error. Siempre que uno esté aprendiendo y que haya nuevas posibilidades de crecimiento, no es un error quedarse mucho tiempo en un lugar. En fin, decidí regresar a México. Yo creo que muchos de ustedes ya saben qué quieren en esta etapa de su vida, ya saben si se quieren regresar a México o no. Estoy casi segura que muy en el fondo de sus cabezas ya lo tienen claro. Yo decidí regresar a México y con la clara convicción de que mi papel en México iba a cambiar
ya no me iba a poder enfocar a hacer eso tan específico que estaba haciendo en UCLA, que lo hacen 3 laboratorios en el mundo o 4 en el mundo, sino que iba a tener que tener la flexibilidad de llevar mi conocimiento, todo mi aprendizaje, y quizá podía seguir esa línea de investigación y quizá no. Afortunadamente la he podido seguir y he empezado otras líneas de investigación y he mantenido colaboraciones con los investigadores que conocí aquí en California y con investigadores de todo Estados Unidos. He iniciado nuevas colaboraciones con colegas en la Universidad Veracruzana y en todo el país. Entonces, es más bien lo que ustedes se tienen que plantear es si quieren hacer una vida de investigación en la molécula o en el átomo o en la proteína que solamente a ustedes les interesa, o si quieren aplicar su conocimiento para el beneficio de muchos estudiantes, porque le van a cambiar la vida a mucha gente, y luego a su vez esos estudiantes van a cambiar su entorno. Ese es el papel que tiene el investigador que regresa a México. Hay dos grandes instituciones, o quizá 3 grandes instituciones, que concentran la mayoría de los recursos de investigación en México: la UNAM, el CIMBESTAB y los institutos CONACYT, que los 3 tienen fondos federales. Yo regresé a una universidad estatal y no les voy a mentir, regresar a una universidad estatal es muy difícil, la mayoría, sobre todo las del sureste, digo, a lo mejor Baja California, Monterrey, las que están más hacia el norte, tienen más esta visión, más esta influencia de cómo se hace la ciencia en este país, en Estados Unidos, pero si se van más hacia el sureste hay que ir a picar piedra. Pero bueno, pues ese es otro papel que tenemos los que regresamos a México. Y sí, hay muchas oportunidades, sí se están abriendo constantemente posiciones, pero si ustedes quieren regresar a usar el Confocal de $5 millones, o sea, no, tienen que cambiar su estado mental si quieren eso. Si no quieren eso y dicen, no, yo quiero seguir una carrera en investigación, exploren otras posibilidades, pero quizá no busquen una posición académica en México, en una universidad estatal por lo menos. Entonces, esto un poco me lleva a decirles mi mayor consejo: flexibilidad para lo que decidan hacer. Primero, si ya tienen claro, que yo creo que sí, qué quieren, la academia o industria, ¿no? Que también irse a la industria es válido, o quedarse en la academia y perseguir ese sueño también es válido, siempre y cuando les apasione. Lo que decidan les tiene que apasionar. Una vez que ya lo decidieron, entonces ahora sí, ¿a qué están dispuestos a hacer? ¿Qué están dispuestos o no están dispuestos a hacer? Eso lo tienen que tener claro y tener esa flexibilidad para buscar las oportunidades. En el panel anterior planteaban, hay que tener un pensamiento global, absolutamente, absolutamente, y más a ustedes en esta generación. Ya no se puede pensar como, en muchos sentidos hay que tener pensamiento global. La ciencia no la hace una sola persona, entonces si piensan, me voy a regresar a la Veracruzana y voy a poner mi laboratorio y voy a conseguir todo el equipo que necesito yo solita, es imposible. Tienen que establecer colaboraciones y a lo mejor son colaboraciones locales, pero a lo mejor también son colaboraciones internacionales. Entonces, en ese sentido, mantengan la mente abierta, considérense ciudadanos del mundo. Digo, a veces es un poco difícil con el ambiente social en México tratar de mantener este pensamiento global, pero no es imposible. Lo que me lleva al siguiente consejo que les quisiera dar: conserven sus relaciones. Primero, hagan networking, como decía la doctora, muy importante. Nunca es tarde. Eso es un concepto que en México no lo tenemos mucho, o no, bueno, no sé ahora, ¿no? Yo estudié el doctorado hace ya algunos años y nadie me dijo ya es networking. Bueno, ni siquiera tenía el concepto en mi cabeza. Fue hasta que llegué al postdoc que me di cuenta de la importancia de establecer relaciones y de conocer gente. Y entonces eso es muy importante, que hagan networking, que colaboren con muchas personas, que se interesen por el trabajo de otras personas y vean cómo su expertise puede ayudar a esos otros investigadores, o tomar la expertise de otros
para enriquecer su vida profesional. Y luego, si se regresan, no pierdan el network y traten de ampliarlo, ¿no? Muy importante ir a los congresos, ampliar su visión. A veces hay campos en los que uno no se ve trabajando, pero tienen la herramienta que necesitaba para completar mi campo. Entonces, eso es la importancia del network. Y por último, porque antes de que me hagan gestos, entonces aquí se planteaban dos caminos, o la academia o la industria. Pues sí, esos son los más visibles. Ojalá, y es mi esperanza, que algún día pudiéramos, si no nos vamos ni por la academia, por la industria, incidir en la política. Y no estoy diciendo que quiero ser diputada federal, ni mucho menos, pero sí, por ejemplo, policy making. O sea, los que hacen la legislación, ¿quién toma decisiones en CONACYT? Administradores. ¿Por qué no hay científicos tomándose decisiones? Bueno, no sé, y aquí ya luego me van a ver feo, porque digo. Pero por lo menos en la Universidad Veracruzana mi experiencia es que en un puesto administrativo de toma de decisiones, hay un administrador que no tiene ni idea de cómo hacer ciencia o de qué necesita el científico. Entonces, hay un dinero para comprar microscopios y decide comprar 40 microscopios, mi alegría, porque son más baratos y pues, el investigador necesita un microscopio, ¿no? Entonces, un poco es chiste local, por eso no lo entienden. Mi alegría es, y además ahí es generacional, ahora me doy cuenta, porque muchos ni siquiera sabrán que era el microscopio mi alegría. En fin, el punto es que ojalá podamos incidir no solo en la academia y en la industria, sino eventualmente tuviéramos el interés de incorporarnos a la vida pública, a la vida política para hacer policy making, es decir, legislación que cambie un poco el rumbo de cómo se vienen distribuyendo los recursos en el país. En fin, antes de que me hagan caras. Sí, muchas gracias. Yo soy Gabriela Parra del Instituto de Biología de la UNAM y me encanta estar aquí. Muchísimas gracias. Además, tengo 16 años en la UNAM, 16 años de no enterarme cómo funciona el resto de la gente, de ser la jefa de mi laboratorio y de ser la única que da órdenes básicamente. Entonces, me gusta oír las historias de los demás que son totalmente diferentes y para eso estamos aquí, para darles nuestra versión de nuestra propia historia y somos resultado de ella, un resultado único e irrepetible. Entonces, pueden ustedes medio ubicarse con nosotros o ser totalmente diferente, como nos pasa pues seguramente a todos. Yo vengo de una familia por parte de mi madre de la zona de Guerrero en México. Quien no conozca es gente durísima, muy, muy aguerrida, y mi mamá muy pobre, o sea, de una familia muy humilde. Entonces, yo recuerdo que cuando era pequeña, yo quería jugar pues antes de estudiar, ¿verdad? Como todos. Y le decía, pero ¿por qué mis amigos pueden estar afuera jugando tanto tiempo y yo tengo que estudiar más? Y me decía, y me acuerdo perfecto, porque además pasamos todos por una fase de odiar a nuestros padres y luego nos convertimos en ellos, ¿verdad? Entonces esta historia también se la suelto a mi hijo todas las veces. Mi mamá me dijo, mira, te voy a decir una cosa, los genios sí existen, pero son un accidente genético y son menos del 2% de la población. El resto es el que mueve el mundo. Y esto se me vino a la mente porque en la mañana alguien decía que para dedicarse a la ciencia había que romper paradigmas. A lo mejor los genios rompen paradigmas, pero los que movemos la ciencia somos los trabajadores. Y tenemos que trabajar y trabajar mucho, y yo vengo de una familia que trabaja y trabaja y trabaja. Y eso ha sido mi historia académica. Cuando yo llegué a Berkeley a hacer el doctorado, yo egresé de una universidad pequeñita en la Ciudad de México, no de la UNAM, y ahora que trabajo en la UNAM sé que le hacen el feo, pero bueno, yo llegué de ahí, claro, convencida, y llegas a Berkeley, en donde está la nata de los estudiantes de Estados Unidos. Entonces yo dije, yo no sé qué voy a hacer, pues yo voy a hacerle como mi mamá me dijo, yo voy a estudiar 3 veces más que cualquiera, porque es lo que me va a llevar a mí, ¿no? Porque yo no fui genio. Entonces llegaba a mis clases, me sentaba al frente, tomaba notas, grababa la clase, llegaba a mi casa, transcribía la clase y guardaba los cassettes. Hay unos aparatos que se llamaban Walkman en ese entonces y se usaban unas cosas que se llaman tapes.
En ese entonces era corredora, me llevaba mis tapes y los escuchaba mientras corría. Y así, pues los años que tuve que hacerlo. Pero es que ese era lo que yo estaba convencida que a mí me tocaba. Ahora que hago la analogía, mi vida académica hago una analogía como si fuera un árbol. Para mí el doctorado es la época de echar raíces. Y como bien dicen, y unas raíces lo más fuertes y profundas posibles, no hacia abajo, sino hacia los lados. Y es el networking que vienen diciendo. Entonces, establecer contactos acá, acá y acá. Pero trabajar rápido. Yo me siento con mis alumnos de doctorado y le digo, oye, mi amor, ¿estás estresada? No. Y yo, ¿qué esperas? O sea, ya, estrésate. Te quedan 2 años. Entonces les leo la cartilla. Te quedan 2 años. Entonces así salen diciendo, Dios mío, ¿por qué viene a caer con esta loca? Pero yo creo que es fundamental porque es hacer la bola de nieve. El doctorado es cuando hacemos la bola de nieve y a partir de ahí rueda, rueda, rueda. Yo ahora, a 16 años de haber terminado el doctorado, estoy trabajando todavía en cosas de la tesis, pues, o sea, digo, me debe dar vergüenza, pero es que creció la tesis, se hizo una tesis interminable, infinita, y sigo trabajando con la gente de Berkeley y seguimos describiendo especies y vengo una vez al año, y eso para mí es importante porque me permite ahora a mí trabajar con calma, porque la inercia sigue y la inercia se mantiene a través de los años. Y lo veo ahora en los comités, me toca estar en los comités para postdoc y pues tristemente es una competencia de currícula, no hay de otra. Se los digo a mis alumnos todas las veces que salgo de estos comités, el que se ganó la beca de postdoc trae 8 publicaciones. Entonces, pues es triste, pero hay que meterle velocidad. Y otra cosa que además me ha llamado mucho la atención últimamente es, he estado en las evaluaciones de la gente joven, ¿no? Porque yo también ya estoy señora mayor. Me toca evaluar los informes anuales de los recién contratados y sorprendentemente dejan de publicar en cuanto entran a la UNAM. Y están pues en la tablita, ¿no? Porque no entran con definitividad. Y platicas con ellos y digo, pero ves su currícula, dices, cuando los contratamos traían 15 publicaciones. ¿Por qué el año 1 y el año 2 dejaron de publicar? Porque se estresaron muchísimo, publicaron todo lo de la tesis en el primer año del postdoc y después ya no tienen nada que publicar. Entonces, cuando tú regresas a México, te estableces en cualquier universidad del mundo, te lleva años arrancar un proyecto nuevo, desde infraestructura, los estudiantes, las ideas. Entonces, a mí lo que me gustaría recomendarles a los estudiantes de hoy es que hagan sus raíces fuertes, pero hagan una planeación a corto y mediano plazo. No solo a corto, o sea, sí pueden ir como caballo desbocado, pero no se acaben todo en los primeros 2 años, porque viene el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Y entonces, hagan sus raíces. A mí me encantan las listas, me encantan los diagramas, me encantan los mapas y siempre se los pido a mis alumnos. Yo quiero tu vida en un diagrama, ¿no? Año 1, año 2, este proyecto, si me voy a ir a la industria, si me voy a quedar en docencia, los proyectos que me gustan, a dónde voy a pedir financiamiento, cómo voy a mantener esta inercia. Si mis proyectos son de millones de pesos y regreso a México y no puedo tener millones de pesos, también tengo que tener ideas aquí paralelas que me permitan seguir haciendo investigación con los chicos de licenciatura que no me cuesten los millones de pesos. Y ya, para mí, me gustan las gráficas, verlo plasmado en papel me sirve muchísimo, porque lo vas tachando o lo vas palomeando y lo tienes ahí, y ya no le dejas a tu mente que lo haga bolas y lo tire al bote de la basura, ¿no? Entonces, el doctorado para mí es la etapa, el doctorado y el postdoctorado, de echar raíces fuertes, sólidas, lo más distribuidas posibles, pero hagan su planeamiento, hagan su planeación a los próximos 5 años. A lo mejor hasta 10 si pueden, y que se mantengan, ¿no? Que se mantengan. Ahora, gracias a eso, que yo ya estoy acá en el trabajo en la corona del árbol, las raíces y todo el networking que hice beneficia a los de abajo, que son mis alumnos, porque entonces los mando acá. Para nosotros Berkeley tiene la mejor colección de anfibios de México, entonces es muy importante, pero este alumno necesita irse acá, este alumno necesita irse acá y este alumno necesita acá. Entonces es como un sistema, es nuestro propio microsistema que funciona y que fluye, pero todo derivado de muchos años de poner atención. Es nada más, como les digo a mis alumnos, vas a hacer un experimento en el laboratorio, para un segundo y piensa.
piensa lo que vas a hacer y planea. Si te salió mal este experimento, antes de poner el otro, nos sentamos y hablamos del tema para que no se vaya echando más y a la basura. Entonces, es tiempo, es atención, es planeación y van a llegar a una etapa estable y cómoda, que es yo creo que donde estamos muchos de nosotros. Gracias, Gabriela. Sí. ¿Algún comentario, algo que dijo alguno de sus colegas que sienten que les mueve? Joaquín. Yo sí quisiera agregar algo más. Durante mucho tiempo en mi desarrollo profesional, mi esposa me ayudó un montón. Digamos, nos casamos y tuvimos familia pronto, y de alguna manera ella tomó cuidado de los niños. Entonces, cuando teníamos ya como, el más pequeño ya tenía como 11 años, ella me dijo, bueno, pues como que ya siento necesidad como de regresar a trabajar. Y los dos estudiamos computación al inicio, y pues la computación en 10 años avanzó y sigue avanzando cantidad. Entonces, nos planteamos como una estrategia como de reingreso, ¿no? Esto se trataba de que ella iba a estudiar una maestría, como para tratar de pues darle la vuelta a ese avance, y se cambió de área, estudió desarrollo humano. Después de la maestría, pues siguió y estudió el doctorado. Y ya ahora está, pues creo que bastante encarrilada, es profesora de la Universidad Autónoma de Querétaro, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coordina una entidad ahí en la UAC. Y quería traer esto a colación porque como que es parte también de la vida, ¿no? Formamos nuestras parejas, y en el caso particular de lo que se está discutiendo en la mesa, sí hay un componente, digamos, a lo mejor cultural, en el sentido de que escogimos que yo siguiera, ahora sí que sirviendo como proveedor, mientras ella cuidaba de los hijos hasta cierto momento. Creo que en nuestro caso, pues más o menos resolvimos el asunto en cuanto a que se crearon las oportunidades para que ella retomara su carrera profesional, y creo que eso es algo que quería traerles también a colación, porque a lo mejor andan por ahí también ustedes en esas etapas de su vida. Bueno, yo quisiera agregar un poco esto del género. Yo debo confesar que nunca me he sentido discriminada por género en México, por lo menos. Quizá podría decir que en Estados Unidos sí me sentí discriminada por género, pero bueno, eso es otro asunto. En México tenemos otro problema, y yo que estoy en una universidad estatal, puedo hablar de mi experiencia. Siento que sí he sido discriminada por estar en una universidad estatal. Entonces es como de menos calidad, ¿no? Y eso es algo de la idiosincrasia, y yo lo he dicho con los colegas. A ver, ustedes formaron toda una generación, ustedes los formaron. Yo soy producto de alguien de la UNAM. Y entonces, si me ponen en duda mis capacidades, se ponen en duda sus capacidades, ¿no? Porque tengo las mismas capacidades, solo que estoy en una universidad estatal. Entonces, ¿cómo me formaron? Y eso creo que no, y ahora voy a hablar de CONACYT. Creo que CONACYT como que no termina de darse cuenta que han formado muchas generaciones, pero ya no todos caben en el DF, no todos caben en la UNAM, en el CIMBESTAB, no todos caben ya en los centros CONACYT. Pero también hay una cosa que se llama estados, y los estados tienen universidades. ¿Y qué es una universidad? Si no es eso, el conjunto del conocimiento universal. Eso es una universidad. Entonces, creo que en ese sentido las universidades estatales, y puedo decir más las del sureste, están absolutamente abandonadas por alguna razón.
tanto a los gobiernos no le dan la importancia a la educación que tuviera, este desdén de, pues está en la Universidad de Chiapas, pues ahí ni siquiera investigación se hace, ¿no? O sea, entonces eso sí es una discriminación como de minoría, o sea, sí me siento minoría dentro de mi país, pero no por ser mujer, sino por esta disparidad económica, cultural, ¿no? Porque son regiones muy ricas culturalmente. Esta disparidad económica es lo que hay en México. Sí, precisamente hablando de esto, de todas las oportunidades que hay, digo, la disparidad, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y ese es mi pleito también. Como yo estudié primero en una universidad de provincia y… De provincia, desde ahí está. Sí. Provincias de México, son estados. Bueno, del estado. y siempre me estoy peleando con los compañeros de la UNAM porque empiezan con eso, ¿no? Con ese tipo de diferencias. Pero yo quería agregar para oportunidades de trabajo algo que no había salido a la mesa, y es que está el sistema de los institutos tecnológicos. Los institutos tecnológicos están hasta en ciudades pequeñas, muy pequeñas, y aún así a mí me tocó increíble conocer un chico que estaba haciendo un postdoc, que había estudiado el doctorado en Estados Unidos y estaba haciendo un postdoc en el Tecnológico de Tepeji de Rodríguez en Puebla, ¿no? Y es una ciudad muy pequeña, muy pequeñita, ¿no? Está en el límite entre pueblo y ciudad. Y el chico estaba feliz ahí porque tenía todos los alumnos que quería, ¿no? Y tenía la tranquilidad para poder escribir. No tenía los recursos, pero para eso está el networking. Se iba a las otras universidades a hacer sus análisis y demás, y estaba feliz en el pueblo, ¿no? Porque además estaba respirando aire limpio. Entonces sí tenemos otras oportunidades de trabajo que no vemos, o lo mismo que hacemos aplicarse en otra industria que nos suena que no, por ejemplo, hidrocarburos. No, pues si no eres geólogo y no le buscas al petróleo, no. La cadena de valor va desde la administración, la parte social, seguridad, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, y se está abriendo esa industria en México. Las oportunidades de trabajo que vienen son muy grandes. Calculan que van a necesitar al menos 100,000 personas altamente capacitadas en los próximos 5 a 10 años, ¿no? Entonces, sí hay que buscarle otras oportunidades que están por ahí escondidas. Yo solo quiero agregar una cosa y simplemente retomar lo que dijiste, Elena, sobre somos ¿qué? Una máquila, maquiladores de artículos. Eso, maquiladores de artículos. Y se me hace que claro, desde la comodidad, yo ya tengo tenure, ¿verdad? Puedo hacer ese comentario, puedo tener la distancia quizás para hacerlo, uno que está buscando el trabajo o terminando la tesis bajo esa inmensa presión de producir, quizás no va a tener esa distancia crítica, pero yo creo que es bien importante y parte en realidad de responsabilidad de nosotros, los que ya tenemos estabilidad en nuestros puestos, de asegurarnos de no perpetuar esa cultura de producción sin preguntarse para qué se está produciendo y en qué contexto se está produciendo. Porque insisto, y de nuevo lo digo desde el lado de las humanidades, que es un campo también muy creativo. Entonces, en ese afán de producir y de rapidez, se pierde la creatividad. Y cuando se pierde la creatividad, se pierde cierta responsabilidad ética y se pierde cierta responsabilidad social. Entonces yo creo que eso es algo también que está de nuestro lado, de ir pensando en cómo poder hacer o poder generar un tipo de cambio dentro de la misma cultura académica, ¿no? Bueno, como dijo Gabriela, el tiempo es una guillotina. Hay que respetar los tiempos. Nos quedan 15 minutos. Ahorita voy a ver que vamos a hacer preguntas y respuestas. Solo quiero tener aquí el privilegio de ser el moderador para decir, hubieron varios temas y me interesa que muchos de los temas sí resuenan a través de todas las ponencias, pero cada quien pudo sacar la cosa importante, o por lo menos para mí, cosas que son importantes que hay que recordar. Yo creo que entre lo que dijo Joaquín, parte de la lección es no rendirte. Llegas a un muro, no es el fin del mundo, es una oportunidad para reinvertirte o una oportunidad para hacer un reality check.
y hay que tomar esa oportunidad. Cuando cosas pasan en todas nuestras vidas y hay simplemente que ver cómo vamos a rodear la barrera. Algo que Trump todavía no entiende, pero bueno. Guillermo, de muchas cosas que dijo Guillermo, lo que más me quedó es cómo quedarte conectado con tu pasión. O sea, cómo esa conexión a lo que verdaderamente te importa te puede ayudar a seguir tu carrera y hasta cierto punto a definir tu carrera. Vivian dijo algo muy importante que es muy simple, que se nos olvida mucho, que es pedir ayuda. ¿Ya? Psicológicamente, una cosa contraintuitiva es que si alguien te ayuda le vas a caer mejor. ¿Ya? Entonces, siempre pide ayuda. Y una cosa importante también, nadie aquí ha llegado a donde está sin que alguien le haya abierto la puerta. Y una de las cosas que a esta altura a veces me siento apenado es que no reconocí cuánto me estaban abriendo la puerta. ¿Ya? Y es una cuestión que ahora reconozco porque a mí me da gusto abrir la puerta cuando yo puedo. Entonces, una constante en la carrera es siempre, la gente va a tener, con mucho gusto, te va a abrir la puerta, simplemente reconócelo y darle las gracias, pero también en tu carrera, abre la puerta y vas a ver que eso es verdaderamente parte de la felicidad más grande de tener una carrera. De Mónica, muchas veces, y ya lo escuchamos también en otras ponencias, es qué te apasiona y síguelo, y es importante. Pero Mónica tiene un giro un poco diferente, que creo que en combinación es lo que nos lleva a una carrera satisfactoria para uno mismo, que es, ¿cuál es el problema que quieres resolver? Hay muchas cosas que nos apasionan, pero lo que nos va a mantener, que es importante, es cuál es el problema que queremos resolver y cómo lo vamos a resolver y cómo vamos a utilizar nuestra carrera para mantenernos dentro del carril. Elena, como Guillermo, la pasión, ¿ya? ¿Qué es lo que te interesa? Y empieza a trabajar en eso. Pero además de eso, yo creo que dijo una cuestión muy importante varias veces, que sí creo que es importante recalcar. Es importante mantener tu ética, es importante ser recto, es importante tener integridad, porque eso ayuda a largo plazo. Y les voy a decir otra cosa, lo dijo pero no más o menos, pero no así. A veces es importante hacerse el tonto. Si alguien te insulta, no lo viste. Sigue adelante y ya cambiarán. No es que vayan a tomar todo insulto, pero a veces no vale la pena pelearse por todo. Consuelo, hay que mantener flexibilidad. Hay que mantener flexibilidad en lo que uno quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Lo más importante es cuáles son nuestras pasiones, cuáles son dentro de esas pasiones los problemas que queremos resolver. Los contactos siempre se deben de mantener dentro de lo que se puede y siempre, siempre, siempre en algún momento van a resultar ser eficaces o efectivos, si no para ayudarle a uno mismo, para ayudarle a los que uno está ayudando. Y ahí es entonces parte del círculo. Gabriela, trabajar duro, pero igual también hay que planear cuando se está trabajando, porque hay que pensar hacia dónde y cómo uno va a llegar a donde uno quiere llegar. Todos esos son consejos fantásticos.
Parte del subtexto de lo que escuché también, ya voy a terminar, es aquí en los Estados Unidos muchas veces lo que dicen es he who can does, he who can't teaches. Aquel que puede lo hace y el que no puede da clases. Y digo, como académico nunca me ha gustado eso. Pero en una etapa de nuestra sociedad a donde el ritmo de cambio, no solamente la cantidad de cambio, pero el ritmo de cambio es tan fuerte y tan rápido, las universidades tenemos que pensar en cómo podemos ayudar a nuestra sociedad. Las universidades tenemos que salirnos de esa idea académica de que si es práctico no es académico. Estaba hablando Consuelo, creo, o Gabriela, o tal vez Consuelo y Gabriela, estaban hablando acerca de la necesidad de poder hacer lo que nosotros, tomar nuestro trabajo académico y aplicarlo a la política pública. A veces eso se puede hacer en política pública, a veces no, a veces se tiene que hacer en resultados o a veces se puede hacer no solamente como política pública, pero a veces se puede hacer como resultados prácticos, como formas de aplicar el conocimiento para ayudar a la sociedad a salir hacia adelante. Sin embargo, es parte de lo que estaba hablando desde un principio Elena, que es la cuestión de la flexibilidad. Hay que poder ser flexible, hay que salir de los patrones antiguos, hay que ser relevantes, mantener la relevancia. Bueno, hasta ahí termino. Entonces, preguntas, comentarios, respuestas. Ahí hay había un micrófono. Hola. Se mencionó mucho por varios de ustedes la importancia del networking y yo solo quería preguntar específicamente cuáles son una de las mejores formas, obviamente, de participar en reuniones como estas, pero ¿cuáles serían otros consejos para tener ese árbol de contactos? Mira, yo creo que funciona que te metas a las páginas web y en diferentes universidades, busques a los investigadores de lo que te gusta y les escribas un correo. He visto que eso es lo que mejor funciona. Te presentes y les digas qué es lo que te interesa, que te gustaría colaborar o que, en fin, que quisieras saber más. Y esa es la mejor manera para ir contactando gente. ¿Sí? En los congresos también se puede, pero yo he visto que es más eficiente si lo haces a través de correo, porque en los congresos la gente conoce a muchos estudiantes y luego hasta se les olvida. Entonces escribe correos. Sí, mi consejo es ir a los congresos, así como uno encuentra apasionante su campo, porque uno piensa que es lo único que existe en el mundo, ¿no? Pero muestra interés por el campo de otras personas, fuérzate a hacer preguntas, a platicar con otros investigadores, a lo mejor de campos que ni te imaginas, o que no les ves relación con tu campo, y así se establece el networking. Y luego sí, a lo mejor un email de follow-up para presentarte, me recuerda, en fin. Navega las páginas, métete a sesiones de divulgación de la ciencia, de comunicación. Ahora en México se llama apropiación social de la ciencia. En otros países, democratización de la ciencia. También es una buena manera de hacer networking. Un comentario nada más rápido. Me gustó mucho, creo que desde el panel pasado se tocó el tema de los papers, ¿no? Es más, hasta lo decimos en español, decimos papers, ¿no? Y lo sacaron aquí muy bien, Elena lo dijo muy claro. Yo nada más querría comentar que no nos olvidemos de las revistas en español, los libros en español. Quedan muy pocos. Alguna vez me acuerdo con Ezequiel, ¿te acuerdas? Digo, hace cuando nos conocimos, hace más de 30 años, no, que alguna vez Ezequiel tiene una gráfica escondida por ahí, donde en algún momento en la historia del siglo XX, Latinoamérica tenía un montón de revistas, ¿te acuerdas? Y de repente la gráfica va para abajo y quedan muy poquitas, algunas.
Y eso realmente es muy triste y es realmente catastrófico si lo pensamos, ¿no? Y yo creo que así como tenemos que cambiar un montón de cosas para hacer el mundo mejor y sustentable, etcétera, esta parte de dónde publicamos es muy importante y tenemos que rescatar revistas, las que quedan en México, tenemos que voltear al sur, a Latinoamérica, y porque todavía quedan en los diferentes campos y tenemos que publicar en nuestro idioma también. O sea, yo sí creo que sacar las cosas al mundo también son importantes, pero, o sea, nuestra propia, tenemos que crear también esa ciencia endógena regional latinoamericana, en nuestro idioma, y tenemos que rescatarla, porque en algún momento fue muy importante y de repente se nos vino abajo y estamos invadidos, y sobre todo por el mundo y el rollo anglosajón, ¿no? Y creo que hay algo que tenemos que rescatar y sí se puede, y tenemos que publicar libros. En el SNI cuentan los libros, o sea, entonces hay que hacerlo y ir modificando también, lo decían en la mesa, las propias maneras de cómo estamos haciendo el trabajo y cómo estamos compartiéndolo desde nuestro nivel científico. Nada más resaltar eso, gracias. Me dan ganas de hacer comercial para Foreign Affairs en español, que para ustedes científicos sociales. ¿Una pregunta por ahí? Yo tengo un comentario siguiendo con esto, y es que en la academia a veces se nos da muy bien el ser muy románticos y decir, pues hay que seguir lo que nos gusta y llegar al fondo de la pregunta, etcétera. Pero al final del día en realidad todo es números y no deja de serlo. Hasta en el mismo SNI cuenta, en lugar de a dónde has mandado a tus alumnos de maestría o de posgrado, es cuántos has tenido, cuántas publicaciones has tenido, tal vez cuántas citas tienen tus papers o tus libros. Si publicas en español no vas a tener tantas citas porque no toda la gente habla español. La gente lee en inglés, la gente en Francia, en Japón, en todos lados. Entonces, tenemos que cambiar eso, por ejemplo, desde niveles más altos, ¿no? ¿A quién les dan las nuevas plazas? ¿No? ¿A los que tienen más publicaciones o a los que tienen pocas pero de peso, a los que de verdad están haciendo avance científico, etcétera? Y otro comentario que quería hacer también de la sesión pasada es la repatriación, y el commitment que tenemos con CONACYT y con México. ¿Quién que está haciendo el esfuerzo de hacer un doctorado aquí en Estados Unidos, al que le dan ofertas de trabajo y posibilidades aquí en Estados Unidos, se va a regresar a México a no tener trabajo? Entonces, no, es que necesitamos encontrar otras avenidas, porque todos aquí le queremos regresar a México, todos creo que estamos agradecidos, pero ninguno va a arriesgar su bienestar ni el de su familia si queremos tener una o ya la tenemos, por regresarle a CONACYT o a México. Debería haber otras avenidas de si hay colaboración con investigadores mexicanos, si estás trayendo estudiantes mexicanos ya tú como faculty aquí en Estados Unidos. Hay muchas formas de regresar y no uno tiene que a fuerza regresar a México, donde por lo general no hay plazas. Hay cátedras CONACYT que se acaban en 7 años. Y si después de 7 años no hay plaza en el instituto, ¿qué haces? Ya tienes 40 y tantos, ¿y en dónde te van a agarrar? Entonces, pues, hay que pensar más en estas cosas desde, creo que niveles más arriba de los que nosotros estamos lejísimos de llegar. ¿Alguien quiere comentar? Yo solo quiero aclarar que es un error lo de que la plaza de una cátedra se termina en 7 años. La cátedra es hasta que se jubilen. Punto. El proyecto de una línea de investigación puede tener un tiempo determinado. Y tan. O sea, no es un error esa apreciación. La cátedra es por 30 años, se evalúa por año. Hay una evaluación todavía más fuerte para cumplir con la obligación de estar registrado en el SNI. En fin, hay etapas que hay que cumplir y cada etapa tiene un proceso de evaluación diferente, pero la cátedra puede ser hasta la jubilación.
A nadie le va a convenir hacer eso, pero pueden hacerlo. Sí, yo digo, ya no soy estudiante, pero casi puedo sentir lo que comentas, porque en algún momento lo viví. O sea, es difícil pensar románticamente en regresar a México. Y se hacen grandes esfuerzos, ya la maestra Sánchez Soler nos comentó, los grandes esfuerzos que hace CONACYT no son suficientes, no son suficientes. O sea, estamos muy lejos de satisfacer la demanda, porque además ustedes están ahora aquí en California con este programa, pero ¿cuántos más mexicanos hay en todo Estados Unidos y luego en Europa, más los que arrojan los posgrados nacionales? Y dicen, bueno, pues, ¿y de esos cuántos van a tener una posición en la industria, una posición en la academia? Es mínimo, mínimo. Entonces, sí, se agradecen los esfuerzos, no son suficientes. Respecto a las cátedras, el problema, y yo lo digo desde la experiencia de una universidad estatal, sí, la universidad lo ve como algo bueno, pues yo no voy a hacerme cargo del salario de esa persona en 5 años, creo, no sé cuántos. En fin, y cuando termine, ups, qué pena, ¿qué te crees? No puedo abrirte una plaza, porque abrir una plaza en una universidad estatal implica que le voy a pagar un salario y luego implica que le tengo que dar un espacio. Y luego pongamos, bueno, pues como he visto mucha gente que han repatriado o retenido con programas CONACYT en la Veracruzana, ok, pues ahí está tu salario. No hay espacio, ups, no hay dinero, la universidad no tiene un fondo para proveerte infraestructura. Pues hazle como puedas, ¿no? CONACYT da los donativos, ahora mismo está abierta la convocatoria de ciencia básica y es el mecanismo que tenemos los investigadores, en las estatales por lo menos. Algunas estatales, debo decir, tienen un fondo creado para sus investigadores anual, la Veracruzana no. Entonces, si uno no tiene donativo CONACYT, no puede avanzar sus proyectos, ¿no? Entonces, sí, se hacen esfuerzos, creo que van muy lentos, más de lo que uno quisiera, y sobre todo cuando regresan de Estados Unidos o de cualquier otro país de primer mundo y van con esta energía, con esta inercia y piensan que todo tiene que ser rápido. Regresar a México a veces sí es darse contra el muro, se hacen esfuerzos, no son suficientes, pero también tenemos la responsabilidad de demostrar que hay una masa crítica. Y hace poco leía la definición de masa crítica, que era el número de personas necesarias para hacer un cambio cuántico, o un salto. Entonces, a lo mejor no hemos llegado a ese punto en México, hay masa crítica, pero no somos suficientes como para hacer ese otro paso que impacte en la legislación, que impacte en la importancia que se le da a la ciencia en México. Bien. Ese es un punto muy importante que ojalá podamos abordar en algún simposio. Digo, no quiero echar la cuestión, pero no hay tiempo. Pero es un punto muy importante, gracias. Tenemos 2 preguntas más, las vamos a hacer las 2 preguntas y comentarios y ya cerramos porque ya vamos pasados de tiempo. Cuando uno está aplicando al Sistema Nacional de Investigadores, ¿qué tanto peso tiene que, por ejemplo, publiques en un journal con alto impacto, con el impact factor que le llaman en Estados Unidos? Que sabemos que, por ejemplo, Nature tiene un impact factor de 30 comparado con, no sé, Applied Physics Letters que tiene un impact factor de 5, ¿cómo se, o sea, tiene algún peso en tu aplicación o realmente solo si ven el número de publicaciones que uno tiene? Sí. ¿Me paro o así? Sí, bueno, como quiera. Bueno, primero un comentario muy general acerca de este evento. Es muy bueno, muchas gracias UC Mexus, ha sido excelente, pero creo que nos faltaron 2 tipos de carreras. Los que trabajan en organizaciones no gubernamentales y los que trabajan en el gobierno y haciendo política. Entonces, solo una, como para el próximo año, para el próximo evento, creo que sería muy bueno. Y mi pregunta va precisamente ligada a eso. Yo sé que hay personas aquí académicas que han servido como servidores públicos, el caso del doctor Escurra, por ejemplo, y en forma de interés muy personal, a mí ese es el que me llama la atención, el del servicio público y obviamente la academia también. Estoy haciendo un doctorado, siempre está ahí esa espinita de ser académico,
Pero me interesaría saber un poquito de esas personas que han tenido la oportunidad de hacer servicio público, cómo es esa experiencia, cómo es la transición desde la academia hacia eso, qué tan frustrante puede ser, porque las pocas personas con las que he tenido oportunidad de hablar eso siempre expresan como, estate listo porque te vas a frustrar. Entonces, no sé, esa es un poquito la pregunta. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo es esa transición? Y la recomendación tal vez para un futuro evento. Yo te diría rápidamente antes de pasar. Muchísimas gracias por el comentario. La verdad es que sí invitamos 2 personas diferentes y dijeron que no. Porque sí, estamos tratando de tener toda la gente, o sea, en todas las partes de México, también en los Estados Unidos, Europa, cada tipo de trabajo. Y al fin del día es muy difícil tener todos aquí, pero sí lo traté de hacerlo. Es muy importante, gracias. Bueno, yo solo te iba a comentar que como politólogo, cuando yo pienso en industria, es lo que yo estoy pensando, no tanto como Everardo, que tiene su big data, el trabajo de big data ahí, pero yo pienso en ONGs y en gobierno. Eso para mí es industria. Entonces, pero aquí la mayoría son científicos. Durante mi exposición lo que traté de hacer es como, en el fondo, decirte, o sea, todos ustedes van a tener éxito. Las cosas van a salir bien. A lo mejor es una cosa como de actitud. Yo no puedo asegurarte cómo te va a ir, qué va a pasar dentro de 7 años si regresaras a México y si hay un trabajo esperándote. Yo creo que sí. Yo creo que durante todo el día he estado maravillado del talento que hay aquí, el talento que nos acompaña en la mesa, el talento que representan ustedes. Pero yo creo que es un poquito de que tú te la creas y que tú lo hagas. A lo mejor sí es como, más así como cada quien, cómo se toma la vida, pues, pero o sea, yo estoy convencido que si tú te regresas a México lo vas a hacer, te va a ir bien, vas a tener una forma muy bien pagada en México para vivir. O sea, yo siento que mi percepción salarial es muy buena. Creo que trabajo honestamente, es decir, trabajo entre semana, no sé, 10, 11 horas diarias, trabajo los fines de semana en cosas que me gustan, eso es una gran fortuna y me va bien, o sea, estoy contento, siento que el país me paga muy bien, siento que lo que traté de hacer es externar que, es decir, soy un producto nacional, me eduqué, mis grados son por México, pero el país, CONACYT, a través de sus instituciones, a través de la red que se ha armado, me ha permitido extender esto de una manera que estoy muy contento. Por ahí ya mandé currículos de mis estudiantes que se los pedí a la empresa que David nos presentó. O sea, es decir, hay las oportunidades. Ciertamente muchos de ustedes van a decidir quedarse y está bien también. Pero digamos, los que se regresen al país, yo creo que ojalá pudiera yo externar la confianza de que las cosas van a salir bien. Con respecto a lo del SNI, yo tardé algunos años en enterarme que lo que se valoraba son revistas JCR, del Journal of Citation Report. Entonces, busquen publicar en esas revistas. Hay muchos índices, los JCR son los que más se valoran. Y el servicio público, me tocó ser servidor público 3 años. Me fue muy bien. No lo volvería a hacer. Pero me fue increíblemente bien. Fue una de las experiencias más satisfactorias. Ya le puse palomita. El poder ayudar a la gente a que salga adelante es una experiencia increíble. Ciertamente, y como lo hemos visto aquí, luego se reciben muchos, porque se trabaja mucho. O sea, ciertamente sí trabajo como académico, le dedico muchas horas. Tal vez le dedicaba más cuando estaba de administrador, pero también sí fueron 3 años y medio de mucha satisfacción.
Gracias. Yo quisiera hacer un comentario en base al tuyo, que creo que sí es importante resaltar, y es que efectivamente, y como lo decía Consuelo, creo que sería un error soslayar la realidad que muchos de ustedes perciben y creo que en buena medida los que regresan a México sienten, y es que efectivamente no hay oportunidades para todos y tienen que estar buscando otras oportunidades que tal vez no eran las que estaban pensando obtener. Pero también al mismo tiempo, sobre todo desde mi perspectiva como ingeniero, me doy cuenta que sigue existiendo mucho la idea de que todos los que estudiamos un doctorado tenemos que regresar a la academia en México, lo cual creo que es un error enorme, ¿no? Y desgraciadamente entiendo, aunque yo no vivo en México ahora, pero entiendo muy bien las condiciones del país son tales que es el único, o si no el único, el principal, la principal área de empleo para la gente que tiene la preparación que tienen todos ustedes. Y yo no sé qué va a tomar, porque yo desde que era estudiante empezaba a oír que ya existían iniciativas patrocinadas por el CONACYT para integrar a la industria con la academia, en fin, sé que han habido muchos esfuerzos, sé que han habido la idea de que hay que abrir otras fuentes de empleo e incluso empoderarlos a ustedes para que ustedes mismos sean generadores del empleo para ustedes y otros más. En ingeniería todo el tiempo estamos pensando en ese sentido, pero sí creo que no puede uno simplemente decir les va a ir bien, váyanse para allá y a ver cómo les va, ¿no? Yo sí creo que es bien importante reconocer esa realidad y empezar a trabajar en el sentido de que hay que abrir otras fuentes de empleo más allá de las que puede proveer el CONACYT con las cátedras o las universidades estatales o la UNAM, que ya están muy saturados y ya hay la masa crítica para dar el brinco cuántico, pero todavía no está bien trazado el esquema que hay que tener, ¿no? Yo quiero retomar la pregunta del factor de impacto. Alguien la hizo por ahí. Yo trabajo en zoología y describo especies, entonces nuestras revistas no van de 0.5 a 1 en el factor de impacto. Realmente jamás voy a sacar algo en Science ni en Nature y es una lástima, pero estamos viviendo la época de la puntitis, sí nos evalúan, sí importa el número. Yo no creo que oficialmente exista un número mínimo que tengas que publicar al año, pero los chismes de pasillo dicen que 2. Entonces, si no les había quedado antes claro, ahora les va a quedar claro, soy absolutamente neurótica y tengo que planear. Entonces, si yo sé que para mi próxima evaluación del SNI es en 4 años y tengo que tener 8 publicaciones en las mejores revistas de mi área, entonces hago mi planeación del año, esas dos por año, y luego puedo describir mis especies en revistas que no tienen ningún factor de impacto, pero me aceptan todas las fotos a color y los mapas y lo que me encanta hacer. Entonces, sí hay que cubrir una cuota y yo creo que nada más con que lo tengan presente, pues hacerlo y ya. Bueno, a las autoridades le ha gustado tanto este panel que nos han dado oportunidad para una pregunta más. ¿Quién quiere ser la última persona? Última pregunta. Quizás 2. Vale. Una pregunta y un comentario. Ok. Hola a todos, soy Evelyn Morales de UCR. Muchísimas gracias por compartirnos sus narrativas. A mí la verdad es que me fascina escuchar a los investigadores, porque mi tema de investigación es estudiar identidades profesionales y emociones en la profesión académica. Entonces, algo que me parece muy importante es que nosotros estamos tomado por sentado que los altos niveles de estrés son normales, ¿no? O sea, porque hablamos ahorita de, bueno, la incertidumbre de encontrar el trabajo y todo, pero nos estamos olvidando de cuáles son las condiciones que nosotros, los estudiantes de posgrado, tenemos día con día, ¿no? Y que nadie, ahorita a nivel institucional siquiera, se ha tomado la molestia de desestigmatizar lo que es enfermedades mentales a nivel de posgrado, y creo que me gustaría escuchar desde su postura como profesionales, ¿no? Que todos los que estamos aquí queremos ser ustedes en un futuro cercano si se puede, pero creo que también de qué manera podemos nosotros considerar lo que es tener estrés, tener ansiedad, tener
Sí, gracias. Porque yo creo que el 80% de los estudiantes lo tenemos y no es que más, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en la iniciativa que estoy haciendo ahorita aquí en UCR, es que nosotros creamos un círculo de mujeres internacionales, ¿no? Que solamente para estudiantes de posgrado, que creo que también es muy importante y me gustaría que también existieran esos escenarios, no nada más en UCR, ¿no? Que otras colegas mexicanas también tuvieran acceso a este tipo de círculos donde podrían establecer conexiones personales y simplemente hablar, porque también otro aspecto de Graduate School es que estamos aislados, gracias, ¿no? Y que cuando eres estudiante internacional, pues obviamente extrañas a tu familia, los deadlines siguen, midterms, finals, y después, o sea, estás con niveles de que hasta te desconoces porque tienes crisis existenciales más de una vez a la semana o al midterms. Bueno, estoy hablando de mi caso, pero muchísimas gracias por su atención. ¿Sí se ve? De ver la presencia de tantas mujeres, ya que se tomó el tema de género, tanto bueno en el panel en el que estuve, y acá me ha impresionado más, ¿no? Bueno, aparte de que son varias, más de la mitad en el panel, predominan las mujeres. Bueno, los que son titular B, titular C, directora del instituto, ¿no? Entonces eso me motiva, ¿no? Y creo que a muchas nos motiva. ¿Qué más quería decir? Bueno, el comentario de aquí de la chica. Cuando yo fui estudiante de UC Davis, recuerdo que había muchas cosas en Graduate Studies acerca de estudiantes internacionales, estrés, mujeres, ¿no? De Graduate, cómo lidiar con tu vida de estudiante, hogar, ¿no? Había muchas cosas de estas en UC Davis a las cuales yo nunca fui, porque tenía que estar tomando mis cursos y estaba estresada. Pero sí recuerdo también como al final ya estaba escribiendo yo la tesis de doctorado, mi segunda hija había nacido, no tenía ni un año aún, y un día llegué a casa con quien era mi esposo, ya no tengo esposo tampoco, entonces le dije, yo ya no quiero hacer nada. Y me tumbé en la cama y creo que me puse a llorar, ¿no? Entonces él se asustó mucho y sí llamó a la persona del departamento de matemáticas a cargo de los estudiantes de posgrado y me llamó mi tutora, mi asesora de doctorado, me habló por teléfono, yo creo que a la hora de que le dije, ya no voy a continuar, se acabó, me regreso a México, y me llamó mi tutora, ¿no? Y dijo, ¿qué pasa, Fabiola? ¿Estás bien? No sé qué. Bueno, creo que parte de eso era que también era una mujer y tenía hijos, 3 hijos, etcétera, ¿no? Y muy exitosa. Entonces, sí, ¿no? Aparte, yo creo que hablar, tener esta confianza. A lo mejor no siempre los asesores tienen esta apertura, ¿no? A la vida, a querer saber de tu vida personal. Hay pocos. Pero bueno, yo creo que en las universidades como la de California están estos recursos, ¿no? Que tómenlos, ¿no? Desde escribir grants, lo de los planear es muy bueno. Esto de que nos estén evaluando y en poner reportes y que el SNI y que solicitar proyectos con ACID a mí me ha ayudado a planear porque era algo que yo navegaba en la vida así como, ay, me sale este problema, no me sale, el que sigue, pero escribir, solicitar recursos a CONACYT sirve para planear porque son proyectos de 3 años, ¿no? Y en cada etapa tienes que describir qué quieres hacer y cómo te vas a gastar el dinero. Entonces, sí sirve mucho. Nunca se va a acabar el estrés. Bueno, Gabriela, ¿quieres Mónica y después Consuelo. Bueno, rápido, nada más, porque yo todavía sí, lo tengo muy presente cómo se siente estar en el doctorado. Y sí, la verdad es que yo creo que la gran diferencia entre cómo
porque le he hablado mucho con compañeras, cómo lo sentimos nosotras, y la verdad esto es mi percepción, la verdad no tengo idea, ¿no? Cómo mis compañeros lo hayan sentido, pero creo que la gran diferencia es que yo iba a las clases y veía a todos ellos con una confianza. Yo decía, yo no pertenezco aquí, se han de haber equivocado, seguramente cualquier día se van a dar cuenta y me votan. Y me acuerdo que un día fue, sí, el acabose, ¿no? De que no podía y decía, no puedo. Entonces me acuerdo que hablé con Roberto, y ya lo voy a ventanear aquí, pero él me dijo, llorar, todos lloran. Nosotros lloramos en la regadera donde nadie se da cuenta que lloramos. Pero todos de cierta forma sufren esa ansiedad y estrés. Y yo creo que si tú reconoces cómo te sientes, sé sincero con ti mismo y busca lo que te funcione. O sea, y yo digo, no puedo hablar de que ya lo haya figured it out, ¿no? Todavía veo si el yoga, correr, lo que sea, y mi jefe de departamento está aquí, pero sí todavía tengo la presión de publicar, de estás en tenure track y cada día llega alguien a mi oficina y ¿cómo vas? Y entonces, pero yo creo, también lo he hablado con gente afuera de la academia, es normal en cualquier trabajo y nosotros somos muy chillones en cierto aspecto porque tenemos un trabajo flexible donde nadie te está viendo a qué hora llegas o a qué hora te vas. Y siento que no lo reconocemos. Tengo una amiga diseñadora, me dijo, yo qué más quisiera estar diseñando todo el día, pero a mi empresa eso no le importa. A mi empresa le importa cuántos blogs haya hecho, cuántos productos les haya terminado, y lo mismo es para nosotros. Al final tenemos que tener una manera de demostrar por qué nos están pagando. Entonces, ya, nada más era Consuelo. Brevemente, yo no tuve la experiencia de hacer el doctorado en otro país que no fuera México, pero recuerdo la sensación, pero también me pongo a pensar si no es algo autoimpuesto de todos los que hacemos un doctorado y es más bien algo de nuestra personalidad, porque pónganse a pensar sus compañeros de prepa o de la facultad, algunos decidieron, esto no es para estudiar, no es para mí. Yo ya no quiero seguir estudiando, ya no quiero saber nada de la escuela. Y los que seguimos estudiando es algo propio de nuestra personalidad, nos autoimponemos ciertos estándares, nos exigimos y conocemos gente que dejó el doctorado porque dijo, no, esto no es para mí, no tengo la personalidad y está bien. Pero entonces es porque somos competitivos finalmente, por lo que nos autoimponemos el estrés. Y a mí mi crisis no me pasó en el doctorado, me pasó en el postdoctorado. Y sí, yo tomé recursos de UCLA para hablar con alguien. Y entonces sí, hay mucha ayuda en ese sentido. Y a lo mejor en el fondo no es tanto ir a hablar con alguien, sino escucharse uno toda su narrativa, nada más que se le está platicando ahí a alguien. Y en el fondo las respuestas que te pueda dar son las que tú ya sabes. Tú ya sabes lo que tienes que hacer, tú ya sabes cómo manejar tu estrés, solo te va a proveer quizá más herramientas para manejar tu estrés. Nadie se va a morir si el PCR o si no salió, si la microfotografía se arruinó, nadie se va a morir. No es el mismo estrés que un médico, un cardiólogo, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a tener un comentario de menos de 30 segundos. Seguido con últimos comentarios por parte de Elena y después Gabriela. Y si alguien más. Ok, menos de 30 segundos. Yo soy Octavio de UC Berkeley. La forma en la que nosotros nos organizamos en Berkeley para poder lidiar con el estrés fue, de hecho, aprovechar los recursos que hay para la formación de sociedades de estudiantes. Formamos nuestra sociedad de mexicanos, se llama MEXASB. Y yo propondría, de hecho aprovecho este foro para que puedan seguirnos. De hecho no sé si hay una asociación de mexicanos en UC Riverside o en UCLA, ¿no? Pero sí propondría que esa fue la forma en la que nosotros pudimos como juntarnos y llorar nuestras penas en conjunto, ¿no? Pero más que llorar, procurar crear hobbies, crear esa convivencia, y esa fue una forma. Y nos encantaría que, por ejemplo, la Casa de California nos ayudara a crear una red de alumni. Eso de seguro, pero es otra conversación de más de 30 segundos. Entonces, Elena, por favor, gracias, Octavio. Gracias, Octavio. ¿Quién que haya hecho algo extraordinario no se estresó en su vida? Nada más tengan cuidado del foco rojo. Si el estrés los lleva a estarse enfermando, entonces sí necesitan ayuda y buscar algo para bajarle. Que no sea el alcohol.
Újole. Sí, yo también quería comentar algo también sobre el estrés y el manejo del tiempo a lo mejor. Y los grupos estos de apoyo, está muy bien salir con los amigos, echarse chelas también, maravillosos, los sábados de fiesta, pero yo creo que ayuda mucho la autoevaluación y saber de qué eres capaz, o sea, llegar realmente decir, yo soy capaz de esto o no soy capaz de esto. Me lo preguntaron en alguna entrevista. Yo creo que para mí el parteaguas fue el momento cuando decidí tener un hijo, porque yo trabajaba pues 14 horas al día con esa corriente, entonces dije, bueno, me está sonando la alarma biológica, hablé con mi esposo, ¿tú quieres tener un hijo conmigo? Sí, bueno, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿No? O sea, lo ponemos en papel y me lo firmas, tú lo llevas al colegio y yo lo recojo. Y luego, después de 10 años, esto fue hace 10 años, analizo mi currículum y está igual que antes que tuviera el hijo. Lo que cambió fue mi manera de hacer las cosas. Entonces yo dije, a partir nace el hijo, se acabaron las pláticas en el pasillo, el cafecito, el lunch, el no sé qué, a ser funcional. De 7 de la mañana a 10 de la mañana escribo artículos, de 10 de la mañana a 3 de la tarde veo alumnos. Entonces, y no me ahogo, pero porque haces una estructura, haces un esquema y dices, yo con esto no puedo. O sea, hay cosas con las que yo dije, bueno, pero yo no puedo limpiar, yo no voy a lavar ropa ni a lavar trastes. O sea, con estas cosas no puedo. Y a esas cosas tienes que renunciar, aunque a veces te da pena, ¿no? Como comités, como evaluaciones, que dices, ¿sabes qué? No puedo porque tengo el deadline de esto y de esto y de esto, pero tienes que aprender a decir no, que yo creo que es muy importante. Y hacer conciencia de que sí se puede y hacerlo con una salud mental razonable. Bueno, ahora sí ya nos pasamos casi media hora. 3 observaciones bien rápidas. La primera es, sí que bueno que tenemos más mujeres que hombres, pero nosotros no decidimos dividirnos así, fueron ellos. Entonces, digo, eso no lo sé. Segundo, el comentario de que ustedes quieren ser nosotros, ellos sí son awesome. Lo que sí les diría es, los conozco, he visto su generación, tienen unas barreras impresionantes, pero cuando ustedes lleguen aquí, caray, creo que lo van a hacer mucho mejor que nosotros. Felicidades, verdaderamente. Perdón. Perdón, ese era el próximo comentario, por favor. Un gran aplauso a todos nuestros panelistas. Y a toda la gente de UC que nos convocó y que nos trajeron aquí. Muchísimas gracias.